Voy a pedirles que busquen en sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, y vamos a dar lectura a los versículos 16 hasta el 23. Hechos 17, versículo 16 hasta el versículo 23. Así leemos en la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Acompáñenme en un momentito de oración. Padre, al mirar tu palabra en esta hora, solamente pedimos que nos hagas estar atentos a la dirección de tu Santo Espíritu para encontrar las aplicaciones y las interpretaciones correctas y útiles a nuestras vidas. Dios y Padre, usa esta porción de tu palabra para bendecirnos y que nosotros también seamos de bendición a otros por medio de las enseñanzas que vamos recibiendo y que vamos haciendo práctica en nuestro vivir como hijos tuyos. Bendícenos por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Si ustedes estuvieron el día domingo 21 de marzo de este año, lógicamente, recordarán que leímos la misma porción bíblica. Y usted podría estar preguntándose, bueno, que otra vez vamos a leer la misma cosa, nos va a repetir el mensaje. Bueno, lo que pasa es que este es un mensaje que tiene varias partes y una diversidad grande de aplicaciones, de cosas útiles que vamos encontrando allí para aplicar a nuestra vida personal y también para hacerlo en lo práctico, en la forma de compartir el Evangelio a otras personas. Entonces, ese día, domingo 21 de marzo, nos abocamos básicamente a la exposición de los versículos 16 hasta el 21. Y en esta ocasión vamos a continuar un poquito más allá. El tema es el mismo. Pablo está en Atenas. Su tema central es el Dios no conocido. Entonces, lo que vemos acá es que, recordando un poquito también lo que ya habíamos considerado la vez anterior, es que el apóstol Pablo está solo en este momento en Atenas. Solo en el sentido de que no está con sus compañeros de viajes, con el equipo misionero que conformaba, que estaba compuesto también por Silas y Timoteo. Pablo ahora está solo, a la espera de que pronto lleguen sus compañeros de ministerio que habían quedado en Berea. La Biblia dice en el versículo 16, mientras Pablo los esperaba, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entregada a la idolatría. Su espíritu estaba enardecido, así es que comienza una serie de discusiones y debates en los que les hablaba de Jesucristo y la resurrección. Él debatía con una variedad de personas, de tendencias religiosas. Estaban los judíos, y con los judíos debatía y discutía en la sinagoga, que naturalmente era el lugar
de encuentro para los judíos. Estaban también un grupo de personas que se consideraban o eran llamados los piadosos, que llegaban allí con algunas inquietudes espirituales, gente inquieta en su ser interior. Estaba el común de la gente que iba a dar vueltas a la plaza de la ciudad, y él iba allí, donde estaba la gente, para dar testimonio de su fe. Estaban los epicúreos, gente materialista y apegados al buen vivir. No creían en Dios, en el sentido de que Dios tuviese alguna injerencia en las circunstancias de la vida. Y estaban los estoicos, con quienes también discutía, en otro extremo, en relación a los epicúreos. Los estoicos habían aprendido muy bien el dominio propio, eran muy conformistas, aceptando pacientemente las circunstancias de la vida. Como a los griegos les gustaba tanto este asunto de los debates públicos, leemos nosotros en el versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Es lo que nos relata Lucas, el escritor del libro de los Hechos. Los griegos amaban el saber, amaban el indagar, el discutir, filosofar. Ellos se enorgullecían de sus conocimientos. Usted tiene que recordar que Grecia era un centro de la filosofía. Digámoslo mejor, era el centro de la filosofía. Filosofía, compuesta de dos palabras griegas, filos y sofía. Filos significa amor y sofía significa saber. De manera que filosofía quiere decir amor al saber. Ellos amaban el saber. Y esto nos lleva a reconocer una gran verdad, aplicable completamente a nuestros tiempos. El mucho saber no siempre es sinónimo de sabiduría. Una persona puede ser conocedora de muchas cosas. Puede dominar muy bien, en cuanto a conocimiento se refiere, la historia, la política, la literatura, y aún puede ser muy conocedor de las escrituras, de la Biblia, saber mucho de la Biblia. Sin embargo, su amplio conocimiento no es garantía de que sea una persona sabia en sus razonamientos o en su actuar. No es un indicativo claro de que sea una persona madura. Cuando una persona se ha dedicado solamente a saber, ha estado preocupado de aprender, de coleccionar conocimiento, es una persona que ha hecho precisamente eso, y vale la redundancia. Un coleccionista de conocimientos, un coleccionista de información, un cúmulo de información. Su cabeza está llena de conocimiento. Pero no necesariamente una persona así posee la fe salvadora. Porque la fe salvadora se evidencia. ¿Y cómo se evidencia? Con un auténtico cambio de vida. Todo lo que está almacenado en el cerebro, esa colección de información, se deja ver en la conducta. Cómo ha afectado la manera de vivir de una persona el cúmulo de conocimientos que tiene. Si sabe y no actúa en armonía con tales conocimientos, es un indicativo de que solamente han quedado almacenados en un sector de su ser y no ha ido afectando su vida interior, que puede obrar una transformación en la conducta.
De manera que eso viene como producto exclusivo de la obra del Espíritu Santo en una persona que, utilizando todo aquello que vamos almacenando en el cerebro, lo va haciendo práctico, aplicable a la vida personal y va modificando el actuar del cristiano, del que posee tales conocimientos. De manera que el simple saber, el mucho saber, aún de las Escrituras, no nos garantiza que estamos frente a una persona sabia, una persona madura o una persona convertida. Y así es como llegamos a esta lectura, a estos textos que hemos leído hoy. Y estos textos nos dicen, versículos 22 y 23, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Atención, preste mucha atención a las palabras que está utilizando el apóstol Pablo para referirse a estas personas con las cuales está debatiendo, está dialogando, discutiendo. En todo observo, me doy cuenta muy bien, está clarito ante mis ojos, de que ustedes son personas muy religiosas. Religiosas. ¿Por qué? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Bueno, entonces, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. De este yo vengo a hablarles, de este Dios no conocido. El sermón del apóstol Pablo en el Areópago es el mejor ejemplo que encontramos en el Nuevo Testamento de su predicación a los gentiles. En este sermón, Pablo menciona varias cosas con las que los atenienses estarían muy de acuerdo. Por ejemplo, ellos no iban a discutir, no iban a negar, no se iban a poner a la defensiva en cuanto a esto. Que el hombre no es un ser superior. No es lo máximo que existe. No es la autoridad suprema en este mundo. El hombre no es un ser superior. Que por sobre él hay alguien o algunos, de acuerdo a la creencia religiosa que ellos tenían, más superior o superiores que él. Que este tipo de ser, o a este tipo de ser superior, hay que complacer, hay que temer y hay que reverenciar. Eso lo tenía muy claro. A sus divinidades tenía que complacerlas, tienen que reverenciarlas, tienen que servirles, adorarlas. De modo que no iban a entrar en un plano de discusión en cuanto a que sí había o habían otros u otro ser superior. Hay tantas cosas con las que los atenienses estarían de acuerdo en esta primera parte de su sermón, que incluso algunos estudiosos de la Biblia han discutido luego de analizar este sermón del apóstol Pablo, muy distinto al común de sus sermones en el Nuevo Testamento, su sermón a las otras iglesias, han discutido si su sermón estaba basado en la escritura hebrea, tenía como un fundamento las escrituras hebreas, creencias hebreas, o estaba basado en la filosofía griega. Bueno, como respuesta a esto podemos decir que todo lo que Pablo dijo, todo lo que Pablo se basaba, tomado de la escritura hebrea y en sus experiencias, tenía que ver con el Cristo resucitado. Todo su sermón se basaba específicamente en la escritura hebrea y también en las experiencias personales con Jesucristo.
Todo lo demás era un condimento para utilizarlo como una ayuda para ejemplificar, para clarificar, para ilustrar las verdades que él quería exponer de esta base. Las escrituras hebreas, sagradas, y su relación personal con Jesucristo, quien le había revelado las verdades primarias de la fe. Las conexiones que hace Pablo de la literatura hebrea con el pensamiento filosófico griego es con un propósito, lo que ya he mencionado, el propósito de establecer un punto de contacto con los atenienses. En lugar de comenzar una discusión ácida en cuanto a idolatría o criticarlos duramente por lo que ellos creían y hacían, lo que hace Pablo es tomar algo de lo que ellos tenían conocimiento y aceptaban, y originar así un punto de contacto para iniciar una conversación. No es un ataque frontal. Ustedes están errados, ustedes están equivocados en esto otro, esto no es así, no va por este lado, esto va por este otro lado. No. Él se preocupó de buscar algo que pudiera armonizar en el sentido de establecer un diálogo, de poder conversar, no pelear en cuanto a creencias religiosas. No estar peleando allí. Entonces, si Pablo utiliza cosas que ellos tenían en su entorno, eran de pleno conocimiento de ellos, lo hace para establecer un punto de contacto y así abrir una conversación. ¿Y qué es lo que aceptaban ellos? Bueno, hemos dicho, ellos aceptaban la idea de que sí había otro dios u otros dioses. Tenían por todos lados las figuras, ¿no? Está plagado de figuritas de diferentes dioses. Todo el Olimpo lo hayan trasladado allí a Atenas y lo hayan visualizado en estatuas, en monolitos, etcétera, etcétera. Entonces, reconocían también que aparte de todos esos dioses que ellos conocían, había otros que no conocían. No conocían. Por eso leemos en el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Es decir, lo que ustedes han hecho es decir, hemos levantado este altar por si se nos ha quedado alguno fuera del listado. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo está diciendo, puedo anunciarle a este Dios, a este que ustedes no conocen. Puedo anunciarles a este Dios que yo lo conozco. Yo lo conozco personalmente y acerca de él es que les voy a hablar. Y como a ellos les gustaba oír de cosas nuevas, cosas extrañas, desconocidas, indudablemente que le iban a prestar atención. ¿Se dan cuenta? Si nosotros hiciéramos un análisis técnico de este sermón, diríamos que es un excelente modelo para los sermones evangelísticos. O para entablar una conversación con alguien a quien queremos evangelizar. Buscamos textos, libros, leemos en cuanto a métodos, formas de evangelizar, de presentar el evangelio a los incrédulos, a los que son de otra religión.
Y se nos dan una y mil fórmulas para ello. Pero no hay ninguna fórmula más efectiva que esta que utiliza el apóstol Pablo en este sermón a los atenienses, a los griegos. No hay otro. El método que Pablo emplea es el método perfecto para poder entablar un diálogo con aquellos que nos ven como opositores a su fe o como enemigos de su fe, y que de entrada ya hay un tremendo muro que nos impide entablar una conversación expedita, abierta, de confianza con ellos. Miremos muy bien cómo el apóstol Pablo va entrando a través de su sermón, cómo va desarrollando su sermón, acompañado de su conducta, para poder ser atendido por aquellos oyentes paganos, idólatras. Encontramos aquí una muy buena lección para cuando tenemos que presentarle el Evangelio a personas que van por otros caminos en cuanto a su creencia religiosa. Porque ¿cuál es la tendencia que tenemos generalmente? ¿Se ha dado cuenta usted cuál es la tendencia que tenemos? Una tendencia es atacar la religión del otro. Pero ¿cómo puedes creer en esas tonteras, esas fantasías, esos inventos de hombres? ¿Cómo puedes creer en eso? ¿Acaso no sabes la historia de tu fundador, que fue esto, fue lo otro? Toda su historia triste y escandalosa en muchos casos. ¿Y tú crees eso? Lo que él enseñaba. Y mira, eso está errado, esto no va por aquí, está completamente distorsionado este asunto de fe. Entonces, colocamos el pie encima a las creencias del otro e inmediatamente activamos su mecanismo de defensa. Y naturalmente, cuando se activa el mecanismo de defensa, viene el contraataque. Y nos van a atacar a nosotros en cuanto a nuestra fe, que en muchos casos, dados los historiales de algunos ilustres pastores y líderes cristianos o hipotéticamente cristianos, escándalos aún, han ido en desmedro de la creencia en el Evangelio, en los evangélicos, en el cristianismo puro. Entonces entramos en un ataque, en un ping-pong. Tiramos, nos responden, remachamos, nos responden, remachan, atacamos, nos atacan y así vamos. Y es muy probable que podamos lograr ganar un argumento, llegar a un punto en que dejamos a la otra persona sin ninguna defensa, como que hicimos el punto de quiebre de la victoria. ¿Pero qué conseguimos? Conseguimos ganar un argumento y ganar un enemigo para nuestra fe. Quedó sin defensa, pero no aceptó lo que nosotros estamos exponiendo. Pablo no hizo eso. No entró en el juego del ping-pong. No entró en ese juego de atacar, ser atacado, responder y todo eso. Buscó formas en que pudiera ir por el mismo camino de ellos sin transar sus convicciones, sin ceder a sus convicciones, a sus creencias, y mostrándoles el camino correcto. Pablo no entró en una ácida o dura discusión religiosa. No se puso a discutir de religión, no dijo mi iglesia es mejor que la tuya, en mi iglesia hacemos esto, hacemos todo, ustedes hacen esto, hacen esto, nosotros lo hacemos así, ustedes lo hacen así, ustedes están mal, nosotros estamos bien. Nada de eso. Como muchas veces caemos en ese juego, que es una trampa del diablo,
El diablo nos lleva a caer en esa trampita de la discusión religiosa y nos desvía de la presentación pura del Evangelio bíblico. Pablo no criticó ni atacó de entrada lo que ellos creían. Lo que hizo fue buscar ese punto de contacto, es decir, algo en común en lo que él y ellos creían. Entonces podían dialogar. Y ese punto de contacto fue la aceptación de esta declaración. El Dios no conocido, que además fue una inspiración de ellos. Ellos levantaron ese monolito. Ellos pusieron esa inscripción al Dios no conocido. Y Pablo no lo atacó, sino que aceptó la idea de que sí hay un Dios no conocido. Para ustedes no conocen a ese Dios, pero yo lo conozco y yo le voy a hablar de él. Y como a ellos les interesaba escuchar lo desconocido, le prestaban atención. Quisieron oírlo, quisieron escucharlo. Encontró ese punto de contacto. Hace unos años atrás estuvo muy de moda una película donde actuaba el que vivió la experiencia, Don Richardson, un misionero que trabajó en la evangelización de las tribus caníbales en Nueva Guinea, específicamente entre los Sawis. Le conocí en una conferencia misionera, estar cerca de él. Impresionante su testimonio, sus experiencias. Él vivió la experiencia de estar en medio de esas tribus caníbales, guerreras entre ellas, peleándose continuamente, matándose unos a los otros. Y esa experiencia que él vivió la relata en un libro que se llama porque existe ese libro, Hijo de Paz. También se hizo una película, Hijo de Paz. Incluso hicieron una nueva versión, ahora usted la puede ver ahí en la internet, ¿no? Puede buscar la película Hijo de la Paz, la llaman. Y él muestra la importancia de encontrar esos puntos de contacto con las personas a quien se va a evangelizar. Y él llama a esos puntos de contacto las agujas culturales que apuntan a Jesucristo. Las agujas culturales que apuntan a Jesucristo. O también se han denominado como la analogía redentora que apuntaba a Jesucristo. Y fueron dos agujas culturales o analogías las que encontró Pablo en las prácticas religiosas de los atenienses y que le abrieron la puerta para que él pudiera presentar el Evangelio del Cristo resucitado. Ellos tenían religión, primero. Tenían religión. No eran personas irreligiosas. Eran personas muy religiosas. Creían en un montón de dioses, de todo tipo. Es decir, tenían religión. Y aceptaban la idea de que también podía haber otro Dios que ellos no conocían, aparte de todos los que tenían. ¿Se fijan estas dos cosas? Por el tiempo voy a enfatizar una solamente ahora, ¿no? En otra ocasión, me tocará el turno en algún momento, vamos a compartir algo más de esto. Pero, en primer lugar, Pablo está enfrentando a personas que eran religiosas. Entonces, recuérdalo. La primera aguja cultural, el primer punto de contacto que encuentra Pablo para poder establecer un diálogo abierto con los atenienses, es que ellos tenían religión. Pero hay una tragedia en esto. Permiso. Ustedes saben que tengo la costumbre de tomarme un poquito de agua de repente, ¿no? Sigue siendo agua, ¿eh? Hay una tragedia tremenda en el hecho de ser una persona exclusivamente religiosa. La religión sin conversión no sirve en lo referente a la salvación.
Usted recuerda a Nicodemo, personaje muy conocido. El relato está en Juan capítulo 3. Un hombre importante entre los judíos, fiel en el cumplimiento de sus deberes religiosos, pero sin experimentar el nuevo nacimiento por la fe en Jesucristo. Ese era un problema tremendo que tenía Nicodemo. A pesar de todos sus conceptos y sus prácticas religiosas, sus creencias, sus conocimientos de religión, él no había experimentado el nuevo nacimiento por la fe en Jesucristo, es decir, un hombre lleno de conocimientos, perdido, no salvado. ¿Y el Señor qué fue lo que le dijo? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La enseñanza bíblica es muy clara. Y ojo, que también es válido para cualquier grupo de personas asistentes, asiduas, constantes, a cualquier iglesia, aún denominada Iglesia Cristiana Evangélica. La enseñanza bíblica es muy clara. Tú puedes tener mucha religión, acompañada de todos tus conocimientos religiosos, ser fiel a tus creencias, cumplir con la demanda de tu religión, llevar una vida ordenada, moral, honesta. Pero si Jesucristo está fuera de tu experiencia religiosa o está fuera de tu vida, si no has experimentado el nuevo nacimiento, entonces tu religión es vana, es vacía. Porque le dijo el Señor a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya dijimos, el conocimiento de las cosas bíblicas, la fidelidad a una iglesia, a una determinada religión, no es prenda de garantía de que se tiene un lugar en los cielos. Te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Pablo lo expresa, recordando la 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo es nueva criatura, es decir, nació de nuevo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hay un nuevo estilo de vida, no un cambio de ciertos hábitos de conducta, sino que es un estilo de vida diferente, una forma de vivir distinta. Las cosas viejas pasaron, ahora son esas nuevas. Y Pablo lo dijo tan clarito en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces tenemos que la primera aguja cultural que encontró Pablo para hacer contacto con los atenienses fue el hecho de que él, Pablo, y los atenienses, oidores, tenían religión. Ambos tenían religión. Y como tenían algo en común, podían dialogar, podían conversar. La segunda aguja cultural, que naturalmente no vamos a avanzar ahora por respeto a su tiempo, o esta analogía redentora que apuntaba a Jesucristo, es el Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues aún sin conocerle es a quien yo os anuncio. Eso lo vamos a analizar en una próxima ocasión. Pero si vamos concluyendo ahora estos pensamientos de este mensaje evangelístico de Pablo, quedémonos con estas aplicaciones prácticas. Primero,
cuidémonos de ser meros conocedores de la fe cristiana, de ser meros personajes comprometidos con una determinada creencia o fe o una iglesia, evidenciando lo que creemos con la conducta de una vida transformada, no ser meramente religiosos. Como tantas veces he escuchado, si ustedes no escucharon, yo lo he repetido una y mil veces, a veces nuestra conducta, nuestros hechos, hablan tan fuerte que no dejan escuchar lo que sale de nuestros labios, lo que hablamos del Evangelio. Podemos negarlo con nuestra conducta. No seamos religiosos, sino nuevas criaturas. Y lo segundo es que cuando hablamos con personas que profesan una fe distinta a la nuestra, cuidémonos de solamente discutir de religión y procuremos encontrar un punto de contacto que nos permita presentarles a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Algo vamos a encontrar que tenemos en común. Y con la sabiduría que da el Espíritu Santo, en ese momento nos va a dar la inspiración suficiente para que podamos aplicar ese punto de contacto y entrar de lleno con la presentación del auténtico Evangelio de salvación, que es la meta final de nuestro testificar de Cristo. Que aquel o aquella a quien le hablamos se rinda al Salvador Jesús. Pidamos que el Señor nos use para hacer de bendición en otras vidas, trayéndole a sus pies. Oramos. Gracias, Padre, por este mensaje de Pablo a los atenienses, a gente conocedora, gente sabia desde el punto de vista humano, pero necios desde tu punto de vista porque no conocían al Dios verdadero. ¿Cuánta gente nos rodea? ¿Cuánta gente, a Dios, nos toca enfrentar que viene esta misma situación? A veces parientes muy cercanos y queridos, amigos, vecinos. Y oramos que nos dé sabiduría de lo alto para poder tomar estas enseñanzas de Pablo, esta estrategia de Pablo, este método de Pablo, para poder entrar con el mensaje de salvación a sus corazones, sin crear allí, oh Dios, ni levantar un gran muro de resistencia a lo que nosotros presentamos, sino que encontremos, si tu Espíritu trabaje para hacer corazones dóciles en aquello que les vamos o les estamos testificando. Úsanos para tu gloria y para bendición de muchas vidas. Te lo pido por Jesús. Amén. Gracias, hermano, por su atención. Continuamos entonces para finalizar este tiempo de adoración a Dios como día domingo. Gracias.